Generalmente se hace una división entre los verbos, entre regulares e irregulares. Y para recordar un poco la naturaleza de esta división, sabemos que los verbos regulares son los verbos que cuando pasan a pasado o pasado participio tienen la terminación de ed o ied, dependiendo del caso, ¿sí? Y que los verbos irregulares son simplemente los que no cumplen este criterio, ¿sí? Y al no cumplir este criterio, ellos pueden tener una escritura diferente o pueden ser el mismo tanto en presente como en pasado, ¿no? Sabemos que tenemos verbos como el verbo poner, colocar, situar, to put, que en pasado es put. Cut, su pasado es cut, ¿sí? Tenemos también verbos como el verbo to come, venir, que su pasado es came, ¿sí? Entonces, estos son los verbos irregulares, ¿no? Los que no cumplen la regla de ed o ied, y por ende ellos pueden cambiar en pasado o pueden conservarse, ¿ok? Una manera muy fácil de asociar esa clasificación es verbos regulares en pasado y pasado participio de ed o ied, verbos irregulares no cumplen esa regla, ¿ok? Una manera más fácil de asociarlo. Sin embargo, existe también otra división importante en los verbos que son stative y dynamic verbs. Y eso es lo que vamos a ver en este video, la diferencia entre stative verbs and dynamic verbs. Así que comencemos. ¿Qué son los action verbs? ¿Ok? Action verbs describe actions, things that you can do or perform. These actions can be seen or observed. ¿Ok? Estas son acciones que son verbos que generan acción, que expresan movimiento. El común denominador de estos verbos es que aparte de expresar una acción, puede verse de una manera objetiva, ¿ok? Esa acción se puede ver, ¿sí? Es perceptible a la vista, puede ser observada. Y otro común denominador que tienen es que esté el elemento de dirección, ¿ok? Hay movimiento. Entonces, todo lo que sea movimiento, todo lo que refleje una acción, ¿sí? Se le va a llamar action verb. ¿Y qué sería un stative verb? Bueno, lo opuesto, ¿no? Lo que no cumple ese criterio. Sería un tipo de verbo que describa estados, condiciones, situaciones. Describe states, conditions, or situations that are not actions. They often relate to thoughts, emotions, relationships, senses, or possessions. ¿Sí? Este tipo de verbo tiene que ver más con estados de pensamiento, estados mentales, emociones, relaciones, sentidos y en otras ocasiones posesiones. ¿Ok? Vamos a ver en una forma más clara la diferencia entre estos dos tipos de verbos. Si hablamos de action verbs, estamos hablando nuevamente. Veamos la definición. Dice que expresan acciones, ¿sí? Que se ejecutan, que se pueden ver, que se pueden observar. Hay movimiento involucrado. Entonces, el verbo correr sería un action verb, to run. El verbo saltar, to jump. Otro action verb sería to swim, nadar. Fly es otro tipo de action verb, ¿sí? Volar. Lift, levantar, como en el caso de levantar pesas en un gimnasio. Dance, bailar, ¿sí? En todos estos verbos, nuevamente, el común denominador es que hay movimiento, hay una acción, esa acción que se ejecuta puede ser vista, ¿sí? Y hay un sentido de movimiento. There is motion, there is movement involved, ¿ok? Esos son los action verbs. En el caso de los stative verbs, ¿sí? Podemos subdividirlos. Tienen diferentes naturalezas. Pueden haber stative verbs que son emocionales, como el verbo to love, el verbo to prefer, verbo preferir, el verbo to want, querer desear, el verbo odiar, to hate, ¿sí? Entrarían en la gama de verbos stative que son emocionales. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la mente o la opinión. Uno de estos sería to understand, entender, comprender. El verbo estar de acuerdo, to agree. El verbo saber conocer, to know.
El verbo creer, to believe. Tenemos también una división referente a los sentidos. To see, to taste, to smell, to feel. Y por último tenemos algunos que reflejan estados. To be y to have, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, practiquemos esto para que estemos claros en la diferencia de un stative y un action verb. ¿Sí? Veamos entonces el verbo to throw, arrojar. Recordemos que la combinación TH en un 95% de los casos se pronuncia como Z, la Z de corazón, la Z que no decimos, ¿sí? Como Thursday, como think, como thank you, como something, ¿sí? Lo mismo en el caso de lanzar, throw. ¿Este verbo sería un action verb o sería un stative verb? Tómate tu tiempo. To throw, lanzar. Efectivamente, sería un action verb. Hay movimiento, ¿sí? Se puede ver que se está ejecutando esa acción. Hay movimiento involucrado. To climb, escalar. ¿Ese sería un action verb o sería un stative verb? Tómate tu tiempo. Escalar. Así es. También sería un action verb, ¿sí? Hay movimiento, se puede percibir la acción que se está realizando, hay una dirección. To climb. En el caso de to paint, el verbo pintar, to paint, ¿sería un action verb o stative? Sería un action verb, ¿sí? Hay una ejecución física, hay una acción que se está haciendo, que se percibe, hay movimiento involucrado y por ende es un action verb. El verbo necesitar, to need, ¿qué sería? ¿Sería un action verb o sería un stative verb? Sería, así es, sería un stative verb, ¿sí? No puedo ver en una forma objetiva cuando alguien está necesitando algo. No tiene que ver más con un estado emocional, ¿sí? Por ende sería un stative verb. Drive, el verbo conducir, manejar, ¿es action o stative? Sería action verb, ¿sí? Es una acción que se ejecuta, hay movimiento y esa acción puede ser percibida, puede ser vista, puede ser observada. To contain, el verbo contener, to contain, sería un stative verb, ¿sí? Contener, la acción mera de contener, ¿sí? Stative. Disagree, no estar de acuerdo. Recordemos que tenemos el verbo to agree, estar de acuerdo, y lo opuesto sería to disagree, no estar de acuerdo o estar en desacuerdo. To disagree sería, así es, un stative verb, ¿sí? Tenemos prefer, el verbo preferir, to prefer. ¿Sería un stative o sería un action? Sería stative, ¿sí? Stative verb. There you go. Doubt, el verbo dudar, doubt. Por cierto, esa B no se dice, esa B de bueno no se dice, doubt, ¿sí? To doubt. Tiene que ver más con un proceso mental, tiene que ver más con un análisis, ¿no? Por ende, sería un stative verb. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber la diferencia entre un stative verb y un action verb? Why is it important to know this difference? It is important to know this difference because stative verbs are not normally used in a continuous way. Generalmente, y es importante saber esta diferencia, porque generalmente los stative verbs no son usados en tiempos continuos. En tiempos continuos, o sea, tiempos progresivos. ¿Ok? Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento porque esto es muy, muy importante. Para que recordemos cuáles son los tiempos continuos o los tiempos progresivos, ¿sí? Yo tengo el pasado progresivo, el presente progresivo, el futuro progresivo y el presente perfecto continuo. Para ilustrar estos tiempos y ustedes se ubiquen de los tiempos que estamos hablando,
Por ejemplo, pasado progresivo o pasado continuo. I was working on the report. ¿Sí? Estaba trabajando en el reporte. I was working on the report. Estoy trabajando en el reporte. I am working on the report. Presente progresivo, presente continuo. ¿Sí? Futuro progresivo o futuro continuo. I will be working on the report. Miren el marco cronológico, ¿no? I was, I am, I will be. ¿Sí? I was, I am, I will be. I will be working on the report. Y el último, el presente perfecto continuo. I have been working on the report. He estado trabajando en el reporte. ¿Sí? Presente perfecto continuo. Entonces, estos son los tiempos continuos. Es entender que cuando estemos expresando, ¿sí? Stative verbs, usualmente, generalmente, no trabajan, no se usan en tiempos continuos, ¿ok? O sea que yo no puedo decir, we're understanding your situation. We are understanding your situation. No se oye bien en inglés. Recordemos que el verbo to understand es un verbo stative, ¿ok? Entonces, si quiero expresar algo con un stative verb, se oye mucho mejor en vez de utilizar un presente progresivo, utilizar un presente simple, ¿sí? We understand your situation. Y eso sí se oye bien, eso sí tiene sentido. We understand your situation. Yo no puedo decir, this phone is belonging to her. ¿Sí? Para recordar, o por si no sabemos lo que es el verbo to belong, pertenecer. ¿Ok? This phone is belonging to her. No hace sentido. Es mucho mejor plantearlo en presente simple. ¿Sí? This phone belongs to her. Y eso sí lo puedo hacer. Y para recordar, el verbo to belong se le agrega una S porque todo verbo en presente, cuando se conjuga con la tercera persona del singular, por la tercera persona del singular, entiéndase he, she, it, se le agrega S, ES o IES dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de this phone, estamos hablando de un it, ¿sí? Es como que digamos it belongs. This phone belongs to her. Eso sí lo puedo hacer. En un presente simple, sí sale bien. They've been believing in God since they were children. They've been o they have been. ¿Sí? El they have está contraído. They've been believing in God since they were children. Esto no lo puedo hacer. No puedo utilizar un presente perfecto continuo. Hace más sentido si en vez de utilizar un presente perfecto continuo, utilizo solamente un presente perfecto. Y sí suena mucho mejor decir, they have or they've believed in God since they were children. They've believed in God since they were children. Y eso sí lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, es tomar en cuenta esta regla. Un ejemplo más. We've been knowing you for a long time. We've been knowing you for a long time. Nuevamente, una oración que está expresada en presente perfecto continuo, ¿sí? Y el verbo saber conocer, to know, es un stative verb. Suena mucho mejor plantear esta oración en un presente simple. We have known you for a long time. We have known you for a long time. Ahora, quiero explicar esto porque está ligado, tiene que ver en cierta medida con los stative verbs y con los action verbs. Quiero hablar de would y más que todo con used to, ¿sí? Lo primero que nos enseñan de would en la parte básica de la gramática es que would le da la terminación día a todos los verbos, ¿sí? Me gusta, I like. Me gustaría, I would like, ¿sí? Eso lo sabemos, es lo primero que nos enseñan. Sin embargo, would tiene otro aspecto, ¿sí? Otro uso que es muy importante. Miren, en la gramática hay algo que se llama pasado imperfecto, ¿sí? El pasado imperfecto, por así decirlo, no existe en inglés, ¿ok? Se tiene que sacar con would. Para que nos ubiquemos con lo que es pasado imperfecto,
Miren, yo tengo la acción, eh, yo trabajo, eso está en presente, ¿sí? Si quiero pasar esa oración en pasado, yo trabajé, ¿verdad que sí? Y si la quiero pasar a pasado imperfecto, yo trabajaba, ¿ok? Yo trabajaba. Ese último tiempo en inglés, por así decirlo, gramaticalmente no existe y necesitamos utilizar would para expresarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que would, bajo ese planteamiento, puedo utilizarlo para expresar acciones recurrentes en el pasado, acciones que eran recurrentes, acciones que eran habituales en el pasado, hábitos o cosas que sucedían en el pasado de manera sistemática que ya no suceden, ¿sí? Por ejemplo, esta oración dice, When I was a kid, my grandmother would make us pancakes every Sunday, ¿sí? Cuando era niño, mi abuela nos hacía pancakes, nos preparaba pancakes todos los domingos, every Sunday, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera hablar de eventos recurrentes que sucedían en el pasado, utilizo would, ¿ok? My father would take me to the movies every Saturday, and then he would take us to a nice restaurant, and we would order this delicious burger, etcétera, etcétera. Sí, mi papá nos llevaba al cine y luego a un restaurante y pedíamos algo delicioso. Cuando esté haciendo esa narración de eventos recurrentes en el pasado, es cuando utilizamos would. La otra manera de hacerlo es used to, ¿ok? Ya sabemos que el verbo to use es usar, pero si lo pongo en pasado con la preposición to, significa solía o acostumbraba. Y es otra manera de expresar acciones recurrentes que sucedían en el pasado. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería, I used to believe in God when I was a kid. Solía creer en Dios cuando era niño. ¿Sí? Used to es solía o acostumbraba. ¿Qué tiene que ver esto con los action verbs y los stative verbs? Bueno, que generalmente cuando yo esté hablando, yo voy a utilizar would en este contexto de acciones recurrentes en el pasado, yo voy a utilizar would con action verbs. ¿Ok? Y voy a utilizar used to con stative verbs en la mayoría de los casos. ¿Ok? Nuevamente, en la mayoría de los casos, cuando yo esté en pasado, expresando acciones recurrentes que solían en el pasado, utilizo would para action verbs y utilizo used to para stative verbs. ¿Ok? Así que nuevamente, recapitulemos. ¿Qué son los action verbs? Son verbos que expresan acción, alguien ejecutando algo, y esa acción puede verse, observable, y el común denominador es que hay un movimiento involucrado. Si hay movimiento, hay dirección. ¿Qué son los stative verbs? Los stative verbs son lo opuesto a eso, ¿sí? Verbos que no tienen ese criterio. Y esa es básicamente la diferencia entre stative verbs y action verbs. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. De igual forma, recuerda dejar en los comentarios cualquier tema o aspecto del idioma inglés que te gustaría que abordáramos en nuestros siguientes videos.